Hay un silencio en el Ártico que no existe en ningún otro lugar del mundo. Un silencio tan profundo que puedes escuchar tu propia sangre moviéndose bajo la piel, el crujido microscópico del hielo formándose en tus pestañas, el eco distante de tu respiración rebotando contra la nada blanca que se extiende hasta el fin de todo lo conocido. En ese silencio, en febrero de 1922, un hombre llamado Knud Rasmussen observaba cómo una familia inuit construía un refugio con nada más que nieve y un cuchillo de hueso. El viento aullaba a 40 grados bajo cero, la noche polar devoraba cada rastro de luz, y sin embargo, esas manos curtidas levantaban un hogar donde no debería existir nada más que muerte. Rasmussen era un explorador groenlandés, hijo de misionero danés y madre inuit, un hombre dividido entre dos mundos que dedicó su vida a documentar lo que llamaba el conocimiento congelado, esas técnicas ancestrales que permitieron a los pueblos del norte no solo sobrevivir, sino prosperar en un entorno que asesinaba cualquier forma de arrogancia humana en cuestión de horas. Aquella noche, mientras observaba los bloques de nieve apilarse en espiral perfecta, comprendió algo que cambiaría su perspectiva para siempre. No estaba ante una simple estructura temporal, estaba presenciando arquitectura viva, una forma de construcción tan sofisticada que contenía siglos de observación, física intuitiva y respeto absoluto por las leyes implacables del frío. El iglú no es una tienda de campaña hecha de hielo. No es un refugio improvisado ni una cueva tallada por desesperación. Es una cúpula geodésica construida con precisión matemática antes de que existiera esa palabra, una estructura autoportante que distribuye el peso de manera tan perfecta que cada bloque sostiene al siguiente, y el conjunto completo se fortalece con cada copo de nieve que el viento deposita sobre su superficie. Los inuit no inventaron el iglú por casualidad, lo perfeccionaron durante miles de años, generación tras generación transmitiendo el conocimiento exacto del ángulo correcto, el grosor preciso, el tipo específico de nieve que se puede cortar y moldear sin que se desmorone ni se vuelva demasiado pesada. Aquella familia que Rasmussen observaba trabajaba en completo silencio, sin planos ni medidas visibles, y aún así cada movimiento era exacto. El padre cortaba bloques de nieve compactada con un cuchillo largo de marfil de morsa, deslizándolo bajo la superficie para crear rectángulos perfectos de unos 60 centímetros de largo por 40 de alto. La nieve debía tener la densidad adecuada, ni demasiado fresca ni demasiado vieja, ni demasiado blanda ni demasiado dura, y reconocerla requería años de experiencia que comenzaba en la infancia, cuando los niños aprendían a leer la nieve como otros leen libros. Cada bloque se colocaba en espiral ascendente, inclinado hacia adentro con un ángulo que parecía imposible sostener, pero que formaba parte de un diseño donde la gravedad misma se convertía en aliada. No había mortero, no había clavos, solo la comprensión profunda de cómo los cristales de hielo se fusionan bajo presión y temperatura, cómo la forma de la cúpula dirige el viento hacia arriba en lugar de atravesarla, cómo el calor humano queda atrapado en capas que transforman el interior en un espacio habitable incluso cuando afuera reina la muerte blanca. Rasmussen cronometró la construcción, 2 horas. En 2 horas, aquella familia levantó una estructura que los protegería durante semanas, que mantendría una temperatura interna de 0 grados mientras afuera el termómetro marcaba -40, que resistiría tormentas capaces de arrancar rocas del suelo y lanzarlas como proyectiles. Y cuando terminaron, cuando el último bloque en forma de cuña selló la cúpula desde arriba, el padre encendió una pequeña lámpara de aceite de foca en el interior. El calor suave comenzó a derretir microscópicamente la capa interna de nieve, que luego se congelaba de nuevo formando una película de hielo liso que sellaba cualquier grieta y convertía las paredes en algo casi traslúcido, una piel luminosa que filtraba la luz exterior con tonos azules fantasmales. Pero el iglú es solo la manifestación más conocida de un sistema mucho más complejo. Los inuit, y antes de ellos los pueblos paleoesquimales que habitaron el Ártico hace más de 4000 años, desarrollaron múltiples formas de habitar el vacío helado, cada una adaptada a las condiciones específicas de la región, la estación y el propósito. En las zonas costeras donde la nieve compactada escaseaba, construían armait, estructuras semisubterráneas con paredes de piedra, turba y huesos de ballena, cubiertas con pieles de caribú y focas que creaban un aislamiento sorprendentemente efectivo. Estas casas de invierno eran verdaderas obras de ingeniería térmica. Se excavaban parcialmente en el suelo para aprovechar la temperatura más estable de la tierra, se orientaban con la entrada opuesta a los vientos dominantes, y se diseñaban con un túnel de entrada bajo que funcionaba como trampa de aire frío, el aire helado, más denso. Se hundía en el túnel mientras el aire caliente permanecía en la zona elevada donde dormían las familias.
Esta comprensión intuitiva de la termodinámica permitía que el interior alcanzara temperaturas de hasta 10 o 15 grados centígrados solo con el calor corporal de los habitantes y una pequeña lámpara Kujik, un recipiente poco profundo de esteatita lleno de aceite de foca con una mecha de musgo ártico. El Kujik no era solo una fuente de calor, era el corazón de la vida inuit. Proporcionaba luz durante los meses de oscuridad total, calentaba el espacio habitable, derretía nieve para obtener agua, secaba ropa húmeda, cocinaba alimentos y servía como lugar de reunión espiritual donde las historias se transmitían de generación en generación. Las mujeres eran tradicionalmente las guardianas del Kujik, expertas en mantener la llama perfecta, ni demasiado alta, que consumiría aceite rápidamente y llenaría el espacio de humo, ni demasiado baja, que dejaría entrar el frío mortal. Controlar esa llama requería una habilidad tan refinada como tocar un instrumento musical, ajustando constantemente la mecha, la cantidad de aceite y la circulación de aire para crear un equilibrio precario entre el calor y la conservación de recursos. En 1913, el antropólogo Vilhjálmur Stefansson vivió durante meses con una comunidad inuit en el Ártico canadiense, documentando meticulosamente cada aspecto de su arquitectura y estilo de vida. En sus diarios, que fueron publicados décadas después bajo el título La vida amistosa del Ártico, escribió algo que perturbó a la comunidad científica de su época: los esquimales no sobreviven al Ártico, viven en él con más comodidad que muchos europeos en sus propias ciudades. Esta afirmación, que sonaba casi blasfema para los estándares de la época colonial, estaba respaldada por observaciones detalladas que demostraban cómo la arquitectura inuit superaba en eficiencia térmica a muchas construcciones contemporáneas de latitudes más cálidas. Stefansson describió cómo, en el interior de un armak bien construido, las familias dormían desnudas o con ropa ligera sobre plataformas elevadas cubiertas con pieles, mientras afuera la temperatura caía a extremos que congelarían mercurio. Describió cómo los niños jugaban y reían en espacios iluminados por la luz dorada del Kujik, cómo se cocinaba carne de foca fresca y se servía té caliente en tazas talladas de piedra, cómo las mujeres cosían ropa nueva con agujas de hueso tan finas que los puntos eran prácticamente invisibles. No había miseria en esas descripciones, había normalidad, una vida humana plena desarrollándose en el lugar menos hospitalario del planeta. Pero esa normalidad era el resultado de conocimiento acumulado durante milenios, conocimiento que se transmitía no en manuales escritos sino en la práctica diaria, en los errores que costaban vidas y las soluciones que las salvaban. Cada detalle de la construcción ártica tenía una razón de ser aprendida a través del sufrimiento ancestral. Los túneles de entrada de los Armait no solo atrapaban aire frío, también impedían que los depredadores, osos polares, principalmente, pudieran entrar fácilmente. Las ventanas, cuando existían, se hacían con tripas de foca transparentes o intestinos de ballena estirados y secados, materiales que dejaban pasar luz pero retenían calor. Los pisos se cubrían con capas de ramitas de sauce ártico que actuaban como aislamiento natural y podían reemplazarse cuando se humedecían con la condensación. La condensación era un enemigo constante. El aire caliente del interior, al tocar las paredes frías, generaba humedad que podía empapar ropa y pieles, convirtiéndolas en trampas mortales una vez que se salía al exterior. La ropa mojada se congelaba instantáneamente, creando una armadura de hielo que podía matar por hipotermia en minutos. Los inuit desarrollaron sistemas de ventilación sutiles, pequeños agujeros en la parte superior de las cúpulas que permitían que el exceso de humedad escapara sin dejar entrar demasiado frío, un balance tan delicado que requería ajustes constantes dependiendo del clima exterior, el número de personas en el interior y la intensidad del Kujik. En verano, cuando la nieve se derretía y el iglú dejaba de ser viable, las comunidades migraban siguiendo las manadas de caribúes y establecían campamentos de tiendas cónicas llamadas tupik, estructuras ligeras hechas con postes de madera flotante, un recurso increíblemente valioso en la tundra sin árboles, cubiertas con pieles de caribú cosidas con precisión quirúrgica. Estas tiendas eran transportables, se podían montar y desmontar en menos de una hora, y aunque no ofrecían el mismo aislamiento que los refugios de invierno, eran perfectamente adecuadas para las temperaturas relativamente más cálidas del verano ártico, cuando el sol de medianoche nunca se ponía y la tierra se transformaba en un pantano verde lleno de mosquitos voraces. La relación de los inuit con sus hogares era fundamentalmente diferente a la concepción sedentaria de otras culturas. No construían para permanecer, construían para habitar el momento presente con máxima eficiencia y luego seguir adelante, siguiendo los ciclos naturales de los animales que cazaban.
Esta filosofía de arquitectura nómada era tan sofisticada que cada familia podía reconocer instantáneamente los lugares adecuados para establecer un campamento, la orientación correcta respecto al viento, la proximidad a recursos de agua dulce congelada, la calidad de la nieve para cortar bloques, la presencia de agujeros de respiración de focas en el hielo marino. Pero entonces llegó el contacto con el mundo exterior, y todo comenzó a cambiar. A partir del siglo XIX, cuando las expediciones europeas empezaron a penetrar el Ártico con mayor frecuencia, los inuit se encontraron con materiales y tecnologías completamente ajenas a su experiencia. Madera procesada, herramientas de metal, telas sintéticas, combustibles fósiles, vidrio para ventanas. Algunos de estos elementos fueron incorporados de inmediato porque mejoraban genuinamente la vida. Los cuchillos de acero cortaban bloques de nieve mucho más rápido que los de hueso, las sierras permitían trabajar la madera flotante con mayor precisión, las lámparas de queroseno proporcionaban más luz que el kujik tradicional. Pero junto con esos avances llegó también la imposición de modelos de vida sedentarios por parte de gobiernos canadiense, estadounidense y danés, que durante el siglo XX forzaron a muchas comunidades inuit a establecerse permanentemente en pueblos administrativos, a menudo construidos según diseños arquitectónicos completamente inadecuados para el clima ártico. Casas prefabricadas de madera con aislamiento insuficiente, ventanas con marcos de metal que conducían el frío directamente al interior, sistemas de calefacción que dependían de combustibles caros y difíciles de obtener, baños con tuberías que se congelaban y reventaban en invierno. En 1950, el gobierno canadiense construyó una serie de viviendas modernas en Reselot Bay, una comunidad inuit en el Ártico Alto. Las casas seguían diseños estándar del sur de Canadá, con techos inclinados para que la nieve se deslizara, paredes delgadas, ventanas grandes para maximizar la luz natural. Parecían apropiadas en el papel. En la práctica, fueron desastrosas. Los techos inclinados permitían que el viento creara ventiscas perpetuas alrededor de las estructuras, enterrándolas en nieve compactada que era mucho más difícil de remover que la nieve suelta que se acumulaba sobre las cúpulas tradicionales. Las ventanas grandes perdían calor masivamente. El aislamiento estándar no era suficiente para temperaturas que alcanzaban los 50 grados bajo cero. Los costos de calefacción eran astronómicos, y muchas familias simplemente no podían pagarlos. Un anciano inuit llamado Mariano Aupilaarjuk, entrevistado en los años 90 por investigadores canadienses, describió su experiencia viviendo en esas casas con una mezcla de tristeza y ironía. Nos dijeron que éramos primitivos porque vivíamos en iglús. Nos dieron casas de madera y nos sentimos más miserables que nunca. Teníamos paredes, pero no teníamos calor. Teníamos techo, pero la nieve se acumulaba hasta las ventanas. Gastábamos todo nuestro dinero en combustible y aún así despertábamos con escarcha en las mantas. Nuestros abuelos dormían desnudos en iglús y nosotros temblábamos bajo 3 cobijas en casas modernas. ¿Quién era realmente el primitivo? Esa pregunta resonó profundamente en una generación de arquitectos e ingenieros que comenzaron a estudiar seriamente las técnicas tradicionales inuit no como curiosidades antropológicas, sino como sistemas funcionales que contenían soluciones probadas a problemas que la arquitectura occidental todavía no había resuelto adecuadamente. En los años 70 y 80, comenzaron a surgir proyectos que intentaban combinar lo mejor de ambos mundos, estructuras permanentes construidas con materiales modernos pero siguiendo principios térmicos y de diseño derivados del conocimiento tradicional. Un ejemplo notable es el Laboratorio de Investigación del Ártico en Iqaluit, capital de Nunavut, diseñado en 1995 por un equipo que incluía arquitectos inuit y occidentales. El edificio incorpora túneles de entrada elevados que funcionan como trampas de aire frío, ventanas pequeñas estratégicamente posicionadas para maximizar luz solar sin perder calor, sistemas de ventilación que previenen condensación excesiva, y una forma exterior que desvía vientos dominantes en lugar de resistirlos frontalmente. Los resultados fueron impresionantes. Reducción del 50% en costos de calefacción comparado con estructuras convencionales del mismo tamaño, mayor confort interior, menor mantenimiento estructural. Pero la integración de conocimiento tradicional y tecnología moderna va mucho más allá de la simple eficiencia térmica. Involucra comprender una filosofía completa sobre cómo habitar un lugar sin destruirlo, cómo construir de manera que el edificio forme parte del ecosistema en lugar de imponerse sobre él. Los inuit no conquistaban el Ártico construyendo fortalezas contra el frío, negociaban con él, aprendían sus ritmos, se adaptaban a sus cambios.
Esta adaptación incluía un conocimiento profundo sobre materiales locales y su comportamiento en condiciones extremas. La nieve, por ejemplo, no es un material homogéneo. Dependiendo de cómo se forme, cuánto tiempo lleve en el suelo, qué temperaturas haya experimentado y cómo el viento la haya compactado, puede tener propiedades radicalmente diferentes. Los Inuit distinguían docenas de tipos de nieve con palabras específicas: Kanik para nieve que cae, Aput para nieve en el suelo, Pukak para nieve cristalina que se forma por sublimación, cada una con usos y limitaciones específicas en la construcción. El mejor material para iglús es lo que los Inuit llaman Pukaktuuk, una capa de nieve que se ha compactado durante semanas bajo su propio peso, pero que todavía retiene suficiente aire atrapado para actuar como aislante. Esta nieve se puede cortar en bloques que mantienen su forma perfectamente, que se adhieren entre sí cuando se presionan juntos, y que son lo suficientemente porosos para permitir que el exceso de humedad del interior escape gradualmente sin crear condensación. Encontrar y reconocer Pukaktuuk era una habilidad fundamental que separaba a un constructor experto de un principiante, la diferencia entre un iglú que duraría todo el invierno y uno que colapsaría en la primera tormenta. Hoy, en el siglo XXI, muchas comunidades inuit viven en casas modernas con calefacción central, internet satelital y todos los servicios de un pueblo contemporáneo. Pero el conocimiento tradicional no ha desaparecido, ha evolucionado. Los cazadores que pasan semanas en el hielo marino todavía construyen iglús temporales con técnicas ancestrales, porque ninguna tienda moderna puede igualar la protección que ofrece una cúpula bien construida contra una tormenta ártica. Las familias que mantienen campamentos de verano en áreas remotas todavía levantan tupik tradicionales, aunque ahora usan lonas modernas en lugar de pieles de caribú. El diseño funciona igual de bien con materiales contemporáneos. Y en lugares como Clyde River o Pand Inlet, pequeñas comunidades del Ártico canadiense, es cada vez más común ver casas nuevas que incorporan principios tradicionales en su diseño: entradas con trampa de aire frío, orientaciones que respetan los vientos dominantes, ventanas dimensionadas según criterios térmicos y no estéticos, sistemas de ventilación que previenen condensación sin depender de extractores eléctricos. Estos edificios no se parecen a iglús, pero están construidos con la misma filosofía: respeto profundo por las leyes del frío, eficiencia máxima de recursos, integración con el entorno en lugar de imposición. Existe también un movimiento creciente de jóvenes inuit que están reaprendiendo técnicas de construcción tradicionales como forma de reconectar con su identidad cultural. Organizaciones como el Inuit Circumpolar Council promueven talleres donde ancianos enseñan a nuevas generaciones cómo cortar bloques de nieve, cómo leer los tipos de nieve correctos, cómo construir una estructura que protegerá tu vida cuando estés lejos de cualquier ayuda moderna. No es nostalgia romántica, es conocimiento de supervivencia que permanece relevante incluso en una era de GPS y teléfonos satelitales. Porque el Ártico no ha cambiado. Sigue siendo igual de implacable, igual de hermoso, igual de mortal para quien no lo respeta. Las tormentas todavía pueden atrapar a cazadores lejos de sus pueblos, las grietas en el hielo marino todavía pueden separar a familias de sus rutas de regreso, las temperaturas todavía caen a extremos que matan en minutos. Y en esos momentos, cuando toda la tecnología moderna falla, cuando las baterías se congelan, cuando los motores no arrancan, cuando el viento arranca las tiendas de sus estacas, el conocimiento ancestral sobre cómo construir refugio con solo nieve y tiempo sigue siendo la diferencia entre vida y muerte. En 2018, una familia de 3 personas quedó atrapada por una tormenta repentina mientras regresaba de una expedición de caza cerca de Cambridge Bay. La tormenta duró 4 días, con vientos de más de 100 km por hora y visibilidad cero. Su motonieve se averió, su tienda fue destruida por el viento, sus equipos de comunicación se congelaron. El padre, un hombre de 45 años llamado David Kuptana, construyó un iglú en plena tormenta mientras su esposa y su hijo de 12 años se refugiaban bajo el trineo volcado. Le tomó 3 horas en condiciones imposibles, trabajando casi a ciegas entre ráfagas de nieve que lo derribaban constantemente. Pero lo logró. Y durante 4 días, esa familia vivió dentro de esa cúpula de nieve mientras afuera el mundo se desintegraba en caos blanco. Mantuvieron una pequeña vela encendida para calor y luz, derritieron nieve para beber, compartieron las últimas provisiones que llevaban. Cuando la tormenta finalmente amainó y el equipo de rescate los encontró, estaban débiles pero vivos, protegidos por una estructura que sus ancestros habían perfeccionado durante 4000 años. Los rescatistas, equipados con tecnología de localización GPS, ropa térmica de última generación y trineos motorizados,
encontraron a esa familia viva gracias a un diseño arquitectónico que predataba la escritura. La historia de David Kuptana fue reportada brevemente en medios canadienses y luego olvidada, apenas una nota al pie en las noticias del norte. Pero para las comunidades inuit, fue un recordatorio de algo que nunca habían olvidado realmente, que el conocimiento tradicional no es una reliquia del pasado, es una herramienta viva que evoluciona pero no desaparece, que se adapta a nuevas circunstancias pero mantiene su esencia fundamental. Ese es el verdadero secreto de los inuit. No es simplemente como construir un iglú o como leer los tipos de nieve. Es una forma completa de relacionarse con el entorno más hostil del planeta, no como enemigo a conquistar, sino como fuerza natural a comprender y respetar. Es la humildad de reconocer que eres pequeño ante la inmensidad del Ártico, pero que esa pequeñez no implica debilidad. Es saber que puedes crear calor donde no existe, que puedes tallar hogar en el vacío helado, que puedes sobrevivir y prosperar si escuchas atentamente lo que el hielo y el viento te están enseñando. Cuando Knud Rasmussen completó su quinta expedición al Ártico en 1924, escribió en su diario final algo que resume perfectamente esa filosofía: he viajado con los esquimales durante años y he aprendido que ellos no luchan contra el Ártico, bailan con él. Cada iglú es un paso de ese baile, cada refugio es un gesto de respeto hacia el frío. No son primitivos, son maestros de una arquitectura que nosotros, con todo nuestro acero y hormigón, todavía no comprendemos completamente. Han construido civilización donde solo debería existir silencio blanco, y lo han hecho con nada más que observación paciente y sabiduría acumulada durante milenios. Esa es una hazaña que ninguna ciudad moderna puede igualar. Hoy, mientras el cambio climático derrite el hielo marino a velocidades alarmantes y transforma el Ártico en un lugar que sus propios habitantes ancestrales apenas reconocen, ese conocimiento se vuelve más valioso que nunca. Las nuevas condiciones, inviernos más impredecibles, hielo menos estable, patrones de nieve alterados, requieren adaptaciones constantes a técnicas que fueron perfeccionadas para un Ártico que está desapareciendo. Los inuit están una vez más en el centro de esa adaptación, aplicando su filosofía fundamental de observación y ajuste a realidades cambiantes. Nuevos diseños de refugios están siendo desarrollados para hielo más delgado e inestable. Técnicas híbridas combinan materiales modernos con sabiduría tradicional para crear estructuras que funcionen en condiciones que nunca existieron antes. Y más importante aún, las comunidades inuit están documentando y preservando su conocimiento arquitectónico de maneras que pueden transmitirse globalmente: vídeos, manuales ilustrados, programas de capacitación, no solo para preservar cultura, sino porque el mundo entero está comenzando a comprender que las lecciones aprendidas en el Ártico sobre construcción eficiente, uso sabio de recursos y adaptación a condiciones extremas son relevantes para toda la humanidad enfrentando un clima cada vez más impredecible. Existe una paradoja profunda en todo esto. El lugar que siempre fue considerado el más inhóspito para la vida humana, el último confín donde la civilización apenas podía sostenerse, resulta ser el lugar donde se desarrollaron algunas de las soluciones arquitectónicas más ingeniosas y sostenibles de nuestra especie. Los inuit, quienes fueron despreciados como primitivos por exploradores europeos que morían congelados a su alrededor, en realidad poseían conocimientos que la arquitectura moderna está apenas comenzando a redescubrir. Y esos conocimientos siguen vivos, transmitiéndose de generación en generación, adaptándose pero nunca desapareciendo completamente. Cada vez que un joven inuit aprende a cortar su primer bloque de nieve del ángulo correcto, cada vez que una familia construye un armac siguiendo diseños que sus bisabuelos conocían, cada vez que alguien enciende un kujik y ajusta la llama con la precisión de siglos, el secreto de los inuit se perpetúa. Porque ese secreto no es un truco de construcción ni una técnica específica. Es una forma de ver el mundo donde la supervivencia no depende de dominar el entorno, sino de comprenderlo tan profundamente que puedes moverte dentro de él como parte natural de su flujo. Es arquitectura como conversación con el paisaje, como diálogo constante con el frío, como baile eterno con el viento y la nieve. Y en algún lugar del Ártico, ahora mismo, mientras lees esto, alguien está cortando bloques de nieve bajo un cielo que contiene todas las estrellas del universo. Las manos trabajan con movimientos que han sido repetidos millones de veces a lo largo de milenios. Los bloques se apilan en espiral ascendente, inclinándose hacia el centro con ángulos que desafían la intuición pero obedecen leyes físicas perfectamente comprendidas. El viento sopla a 30 grados bajo cero, pero no importa, porque en 2 horas esas manos habrán creado calor donde no existía nada más que vacío helado. Y cuando la última cuña de nieve selle la cúpula desde arriba,
Cuando la primera lámpara se encienda en el interior y las paredes comiencen a brillar con luz azul translúcida, cuando el frío mortal de afuera quede separado del calor humano de adentro por apenas unos centímetros de nieve perfectamente cortada y apilada, entonces, solo entonces, se habrá completado una vez más el ritual más antiguo del Ártico. Construir hogar donde solo debería existir muerte. Crear luz en la noche perpetua. Tallar refugio en el silencio blanco. Eso es lo que los Inuit han hecho durante 4000 años. Eso es lo que siguen haciendo hoy. Y mientras el Ártico exista, mientras haya nieve compactada y manos que sepan leerla, ese conocimiento nunca morirá del todo. Permanecerá congelado en el tiempo, esperando pacientemente a la próxima generación que necesite aprender su secreto. Esperando en el hielo. Para siempre. Si has escuchado hasta aquí, el hielo te recuerda. Dale like a este vídeo si has sentido el silencio del Ártico, y regresa para la próxima crónica.